yo declaro sobre la iglesia, Padre, que ellos van a ver con claridad, ellos van a ver, Padre, como tú ves las cosas, Señor, y van a ser transformados, Padre, por tu palabra de hoy. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Pues hemos estado hablando, cuando me toca predicar, hemos estado hablando acerca del fluir divino. Vamos a seguir con ese mismo línea, si lo quieres ver así. Y estamos hablando acerca del alineamiento del reino. Hemos estado hablando acerca del alineamiento del reino. Y cómo el fluir del reino es como pues son como tubos del cielo, si lo quieres ver así. Y para que lo que esté en el cielo pueda llegar a la tierra, necesita un conducto, si lo quieres ver así. Necesita pipas que se conectan, que puedan sostener lo que Dios va a hacer y lo que Dios está trayendo. Amén. Entonces hay cosas que necesitamos entender dentro del reino espiritual. Dios, la actividad de Dios sin ti termina en el reino espiritual. Amén. La actividad de Dios sin tu cooperación termina en el reino espiritual. O sea, Dios da las cosas espiritualmente, pero es nuestra responsabilidad por fe tomar y manifestar algo que Dios ha hecho, ha soltado espiritualmente. Y Dios por fe nos posiciona en un lugar donde podamos activar y manifestar algo y se convierte de espiritual a natural. Amén. Y a veces hay tantas cosas en nuestra vida que estamos como preguntando a Dios, o que creemos que Dios, ¿dónde estás? ¿O qué has hecho? He estado pidiendo, he estado orando. Y lo que no sabemos es que cuando oramos, Dios suelta lo que se necesita. Amén. Cuando oramos por fe, la Biblia dice que tenemos lo que ya hemos hablado. Tenemos que creer que ya tenemos. Y no lo tenemos cuando se manifieste, sino lo tenemos cuando Dios lo da. Y tenemos que aprender a manifestar lo que Dios ha soltado en el reino espiritual. Porque hay bendiciones, hay palabras que Dios ha soltado sobre nuestras vidas que necesitamos tomar y convertirlo de una palabra espiritual a algo natural donde yo me convierto ya en la palabra. Donde yo pongo pies o yo pongo piernas a la palabra que Dios ha hablado. Amén. Entonces, el reino de Dios es un reino de responsabilidad. Todos digan responsabilidad. Muchas veces no nos gusta la responsabilidad. Queremos aventarle a Dios toda la responsabilidad y queremos quejarnos, decir, Dios, tú no hiciste, o tú no lo que quieras, ¿no? Pero tenemos que entender que el reino de Dios es un reino de responsabilidad. Jesús vino y mostró lo que era la responsabilidad de los hombres. Él enfrentó tormentas, Él enfrentó cosas en su vida, pero Él los paró con la autoridad que Dios le había dado. Amén. La Biblia dice, en este mundo tendremos aflicción, pero yo he conquistado, yo he vencido el mundo. Amén. Entonces tenemos que tener esa perspectiva. Entonces lo que Dios ha estado haciendo es estado hablando acerca de este fluir divino. Y fue a raíz de una visión que yo tuve. Y vi un hombre muy grande, básicamente muy alto, y sus pies estaban sobre la tierra, pero su cabeza estaba en el reino. Y cuando vi esto, vi como electricidad pasaba de su cabeza, que estaba en el reino, y pasaba por todo su cuerpo, pero se pasaba a la tierra, y luego se veía como electricidad sobre toda la tierra. Y Dios hablaba y decía, mientras que no nos alineemos al reino, al corazón de Dios, a la mente de Dios, no vamos a poder manifestar en la tierra lo que Dios ha soltado, lo que Dios quiere y lo que Dios ha dado en su reino. Entonces, para poder manifestar en la tierra, tenemos que estar conectados en el reino. Y hemos estado hablando acerca de este concepto. La última vez que me tocó predicar, eso es la introducción. No va a ser como la del pastor, no me acuerdo, Alex, ¿no? Que era 45 minutos su introducción. No va a ser tan largo. Pero hablamos la semana pasada acerca del apóstol, acerca de el llamado de apóstol, el don de apóstol. Y hablamos acerca de lo que es, la Biblia dice en Efesios 2 que es un don de fundamento, que es un regalo que Dios ha dado a la iglesia. Y es un don de fundamento, es este orden que hablamos. Muchas veces queremos movernos en una unción o una habilidad que Dios no nos ha dado. Amén.
y lo he hablado mucho. Muchas iglesias, lo siento, no estoy criticando a alguien específico, pero muchas iglesias han empezado porque no están contentos por la forma que están haciendo las cosas en un lugar. Entonces empiezan una iglesia por descontentamiento. Dios nunca empieza una iglesia por descontentamiento. Dios empieza una iglesia con visión y con propósito. Y lo que sucede es que estas iglesias normalmente llegan a un punto donde no tienen visión y no tienen propósito. Y nada más están existiendo, básicamente. Están existiendo y van y se reúnen, pero realmente no hay esta visión, no hay este propósito, no hay este empuje de la iglesia, no hay este empuje del ministerio. ¿Por qué? Porque están desalineados con el reino. Amén. Están desalineados con la forma de Dios, con la forma que Dios ha establecido las cosas. Y hablamos como el apóstol es como la cabeza, ahora sí, de la iglesia, es el cuello, si lo quieres ver así. Cristo es la cabeza, pero el apóstol es el cuello. Y el cuello es el que sostiene, si lo quieres ver así, es el que conecta el cuerpo de Cristo con la cabeza. Entonces, si nos manejamos sin la unción apostólica, no vamos a poder caminar en todo lo que Dios ha planeado y todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una desalineación. Esta pipa está chueca o está fuera de lugar. Entonces, lo que está en el reino no va a estar fluyendo y no va a estar tocando lo que está aquí. Amén. Entonces, es lo que estamos hablando. Ya hoy es la 4ª semana, entonces ya tenemos 3 semanas hablando de esto. Pero hoy tocaba hablar acerca del profeta, acerca del llamado de profeta o el don de profeta. Pero cuando estaba estudiando Dios, como que sentir de parte de Dios que Él quería traer una revelación pre-profeta, si lo quieres ver así, que Él quería hablar algo a la iglesia, porque hay mucha confusión acerca de los llamados, de las unciones, de los dones. Hay mucha confusión dentro de la iglesia. Y realmente el propósito que yo tengo para ustedes hoy y lo que yo tengo para dar es que quiero poner en orden y traer una revelación a sus vidas de lo que es el llamado, la unción y los dones. Porque cada uno de nosotros tenemos esas 3 cosas. Tenemos un llamado, tenemos una unción o unciones y tenemos dones. A veces confundimos nuestros dones con nuestro llamado. O confundimos nuestro llamado con nuestros dones. Y lo que no entendemos es que vamos como a ciegas a las cosas, sin identidad, si lo quieres ver así. Caminamos en este mundo sin identidad porque no conocemos quiénes somos. Amén. Y es lo que quiero aclarar y vamos a estar hablando, y así se llama la serie de hoy. Se llama Los dones, el llamado y la unción. Entonces es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuántos experimentaron el año pasado cuando vino el pastor Alex Weiss y Liz Weiss, los pastores de los Estados Unidos, son nuestra cobertura? Pero la semana pasada él predicó en la iglesia, pero no ministró mucho. ¿Cuántos estaban hace un año cuando él vino y él ministró a toda la iglesia? Okay. Algunos. Viendo por sus dones, les voy a preguntar. Les di una introducción primero a la clase de profecía. Pero viendo nada más esta parte, ¿qué llamado le pondría sobre su vida? Lo que vino luego cuando les pregunté en la clase era profeta. ¿Por qué? Porque estaba dando muchas palabras proféticas. Éramos, 80 y tantos personas y él duró. Si piensan que mis sermones son largos o los servicios son largos, empezamos a las 11 y terminamos después de las 5:30 de la tarde ese día. ¿Por qué? Porque él estaba ministrando proféticamente a cada persona que estaba aquí, cada persona que quería ser ministrado proféticamente. Entonces uno podía ver eso y decir, wow, es un gran profeta de Dios. Pero lo que hacemos es que a veces confundimos los dones con el llamado. El llamado de Alex y Liz es un llamado apostólico. Ellos son apóstoles, no son profetas, son apóstoles. Pero mueven en los dones proféticos. Llamado, dones, 2 cosas muy diferentes.
Entonces también lo que puede suceder en nuestras vidas es que también empezamos a crecer en algo, empezamos a crecer en dones, empezamos a confundir los dones que Dios nos ha dado como nuestro llamado. Y los dones son parte en el sentido de nuestro llamado, pero no es nuestro llamado. Entonces vamos a empezar con el llamado. Todos digan llamado. Para empezar es muy importante entender que hay una combinación de llamados o de dones. Hay una combinación. Y lo que no quiero que suceda a través de esta serie y es que cuando esté hablando acerca del apóstol y del maestro y del profeta y del pastor y del evangelista, y cuando esté hablando de todo esto, lo que no quiero es que te agarres y te metes en una cajita y decir, ok, así soy. Estoy limitado a fluir de la forma que Sam dijo, o estoy limitado a fluir de esto porque es mi llamado. Lo que necesitamos entender es que Dios ha dado tanto tareas como una unción específica a cada uno de ustedes. Amén. Y va a variar la forma en la cual tú manifiestas el llamado de Dios sobre tu vida. Y es algo, lo digo porque ya sentía eso, pues como que, ok, soy así, y pues Sam dice que soy así, entonces nada más voy a esta cajita, pues no voy a meterme en esta cajita porque es lo que Sam dice, ¿no? Y no, lo que estoy dando realmente son ejemplos, es una forma de identificar lo que Dios ha puesto sobre ti, pero no es para encajarte nada más a eso. ¿Por qué? Hablando del apóstol, no entra en esto, pero una unción apostólica no es nada más para dentro de la iglesia. Una unción apostólica lo puedes usar en el mundo. Hello. Una unción apostólica lo puedes usar en el negocio. Si entiendes, puedes tener una unción apostólica sobre tu vida y no estar operando dentro de la iglesia. Y si agarramos el apóstol como la unción apostólica, como algo que nada más es para la iglesia, vamos a limitar lo que Dios quiere hacer. Hay personas que son apóstoles en el mundo, hablando de eso, en negocios, son personas con visión, son personas con empuje, son personas que con un rompimiento que no hay barreras, si lo quieres ver así. Todo lo que hablamos acerca del apóstol, ellos pueden agarrar eso y usarlo dentro del negocio. Y pueden tener esa misma unción y estar fluyendo en algo que realmente no tiene que ver con lo que vemos como la iglesia. Amén. Entonces son cosas que no debemos limitarnos, pero sí empezar a identificar el sello que Dios ha puesto sobre tu vida. Entonces vamos a hablar primero del llamado. La palabra llamado viene del griego kaleo y significa clamar, llamar, invitar, convocar o apartar. Entonces un llamado es una invitación de parte de Dios para algo específico. Es una invitación. Como lo hemos hablado, Dios no va a obligarte a hacerlo, pero te va a dar una invitación, te va a decir, mira, esto es el propósito que yo tengo para tu vida. Eso es lo que yo he puesto en ti, eso es lo que yo tengo planeado para ti, ese es el llamado. Yo te he apartado. La palabra que vamos a ver ahorita mucho es la palabra apartado. Que Dios nos aparta para algo, nos aparta para un propósito, nos aparta para una misión, nos aparta para una tarea, nos aparta para algo. Eso es el llamado. Todos ustedes, todos digan yo. Todos son llamados, todos tienen un llamado de parte de Dios. Todos han sido apartados para Dios, para algo. Dios ha apartado a cada uno de ustedes con un propósito, con un sello que solamente tú tienes. Lo estaba explicando en la clase. El hecho de que Dios te dice un llamado quizás de maestro, no significa que vas a enseñar lo mismo que otro maestro está enseñando. Hello, amén. Un maestro va a tener un sello, va a tener una pasión y va a tener algo que marca su ministerio. Va a haber un maestro, Dios va a traer, yo sé, algún día va a pasar así. Dios va a traer a Soso un maestro que tiene la pasión por la familia, que es lo único que quiere ver y estudiar es acerca de la familia.
Quiero que las familias estén sanos, quiero que los hijos crezcan bien, que los papás sepan cómo guiar a los hijos y todo su enfoque de su ministerio, el sello que ellos van a cargar es un sello y una unción para traer la palabra de Dios hacia la familia. ¿Sí entienden? Eso es un sello específico. Hay uno en los Estados Unidos que se llama Dr. James Dobson y les dije, el nombre de su ministerio es Enfoque en la Familia. Creo que te puede dar un gran luz verde. Yo creo que hay algo muy específico de su enfoque y que habla de qué hacer con el niño malcriado, el berrinchudo y qué hacer y esposos cómo tratar a sus esposas y esposas cómo tratar a sus esposos y todo su enfoque es allí. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita. Amén. Porque necesitamos saber cómo ser buenos papás y cómo ser buenos esposos. Pero también hay otro de los Estados Unidos, no me acuerdo su nombre, ahorita después me recuerdan. Pero todo su ministerio tiene que ver con las finanzas. Y va a lugares y lo único que él enseña es acerca de las finanzas. Y las finanzas del reino y cómo hacerle y cómo los principios del reino acerca de las finanzas. Y todo su ministerio tiene que ver con las finanzas. ¿Por qué? Porque es el sello que Dios ha puesto sobre su vida. Entonces hay un sello general, si lo quieres ver así, hablando de maestro. Eso es un sello general. Pero también hay un sello específico que Dios tiene sobre tu vida. Para los que fueron a la conferencia, Dios le dio una palabra increíble a mi amada esposa. Y nos pasó el pastor de él frente de 400, 500, no sé cuántas personas y nos dieron una palabra profética sobre nosotros, pero Dios ha hablado una palabra a ella muy específico y una y otra vez y Dios y le empezó a decir mi hija, la chiquiada, que es bien chiquiada mi esposa, por Dios. Pero dijo, no nada más eres mamá. Y dice, no nada más eres esposa, yo te he llamado a predicar. Y es una palabra que le acaban de dar, Marcela se lo dio hace unas semanas y Dios diciendo, es tiempo para eso. Y empieza y que dice, es tiempo para eso, tienes un llamado de parte de Dios. Y dice, tu llamado, y le empieza a hablar. Dice, tú tienes una unción de traer libertad a las personas. La unción sobre su vida es traer libertad a los que están oprimidos. Traer libertad a los que están esclavizados. Esa es la unción que Dios ha hablado sobre ella. Ella está llamada a predicar, pero su enfoque, si lo quieres ver así, su corazón va a estar dirigido hacia los que están en esta situación. Personas que no son libres y que Dios va a través de ella y de la unción que Él ha puesto sobre ella, ellos van a poder ser libres por lo que Dios ha puesto sobre ella. Amén. Lo que ella carga es muy diferente a lo que yo cargo. ¿Soy mejor? No, soy diferente. Simplemente, amén. No soy mejor, ella no es mejor porque tiene esto. No, somos diferentes. Pero cada quien tenemos nuestro lugar y tenemos nuestro sello. Entonces, esos son llamados. Dios estaba hablando de su llamado. Dios está diciendo, no eres nada más mamá y no eres nada más esposa. Tengo un llamado para ti. Y ella tiene un llamado para predicar. Amén. Entonces, algo que yo voy a abrazar. Y que en su tiempo pronto la van a ver a ella predicando aquí. Y es algo que ustedes necesitan abrazar también, no criticar, no juzgar, porque es algo que Dios ha hablado y que Dios va a hacer. Y Dios, si abres tu corazón, Dios la va a usar para traer algo que yo no te puedo dar. Y por eso la necesitamos y necesitamos abrazar y recibir de lo que Dios ha puesto. Amén. Entonces los llamados. Entonces es llamar, es invitar en Romanos 1, si tienes tu Biblia. Vamos a hablar acerca de, aquí es el apóstol Pablo, él estaba hablando de su llamado en Romanos 1:1. Cuando tenga chance, ¿alguien me puede traer un vaso de agua, una botella de agua, por favor? Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Apartado para anunciar el evangelio de Dios. Acabo de usar la misma palabra 2 veces. Llamado y apartado. Llamado y apartado. ¿Qué está diciendo? Dice Pablo, dice, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Soy Pablo el apóstol. Llamado y apartado para Dios para ser apóstol. Gracias.
Gabriel, muy amable. Muy importante, iglesia. Nuestro llamado nos da nuestra identidad. Todos digan identidad. Estaba burlando con Gaby en la mañana. Tenemos 3 chiquillas, 4. Yo tengo 4 chiquillas en casa. Amén. 3 niñas y mi chiquilla, ¿no? Y hay veces, ¿cuántos saben que los hombres y las mujeres son un poquito diferentes? ¿No? Amén. Y le dije en la mañana, ay, ¿no pueden ser hombres por un día, por favor? Domingos en la mañana, día de ser hombres, por favor. Nada de berrinches, nada de que no quiero sus zapatillas, que estas están más bonitas y este vestido, esos pantalones están muy flojos, quiero que sean muy apretados. Y luego para las chanclas, ¿no? Y niñas de 3, 4 años ya agarraron sin aprenderlo. Gaby no es así, pero ya viene por naturaleza. Amén, es increíble. Viene, ¿no? A los 2 años, no quiero sus zapatos, ¿no? Y tienes 2 años, póntelos y ya, ¿no? Y no, son de, ¿qué dijo el otro día Siena? De Pinocho. ¿Quién sabe de dónde salió eso? Son shorts de Pinocho. Dije, pues no es cierto, pero no sé por qué te está creciendo la nariz. Y le dije a Gaby hoy, ay, por un día no pueden ser hombres. No pueden ser hombres. ¿Por qué? Porque son mujeres. Amén. Porque eso es su identidad. Amén. El llamado de Dios no lo puedes quitar. Hello. Yo nunca voy a dejar de ser apóstol. Es quien soy. Es mi identidad. Es la identidad que Dios me dio. Es el llamado que Dios me dio. Y Dios me ha apartado para ser apóstol. Y también Dios ha apartado a Gaby para ser apóstola. De ella también, la primera palabra que nos dieron acerca del apostolado fue a los 2. Nos dijo, les estoy dando el manto apostólico. Fue en el 2007 y no tenía idea de lo que eso significaba. Digo, lo recibo, pero no sé qué es, ¿no? Muchas gracias, no tengo idea qué es, pero lo recibo, ¿no? Y a través de los años Dios fue confirmando y confirmando y confirmando y confirmando. Y también dando un entendimiento de lo que significaba. Un entendimiento de lo que es ser apóstol y la unción que está sobre nosotros. Gracias. Y el llamado que Dios ha puesto sobre nosotros, ese sello que Dios ha puesto sobre nosotros. Y lo hablaba también, ¿no? Lo hablaba acerca de esta pasión que tengo y Dios hablaba a través de esta palabra profética que nos dio el sábado. Dice, está tan fuerte en ti porque no es tuyo, soy yo. Está tan fuerte en ti porque no eres tú, soy yo, es mi llamado, es mi visión, es mi propósito en ti. Por eso no lo puedes separar, por eso está tan fuerte en ti, dice Dios. Hay personas que la verdad los puedo volver locos, pero soy apasionado, ¿no? Pues soy apasionado por esto que Dios ha traído y Dios ha puesto en mí, ese llamado y esta visión y esta misión y esta tarea que Dios me ha dado, me apasiona, me consume mi vida, consume mi vida. ¿Por qué? Porque es algo que Dios es mi identidad, no me puedo apartar de eso, es quien soy. Nuestro llamado es quienes somos. En Hechos, rapidísimo, vamos a Hechos 13. Vamos a ver poquitos yo creo. Son como 6, 7 versículos hoy. ¿Cuántos ya están recibiendo? Amén. Dios está hablando. Amén. No sé si ustedes, pero yo ya estoy bendecido. Amén. Yo ya estoy siendo bendecido por esto. Vamos a Hechos 13, vamos a leer del 1 al 3. Dice así. Dice, en la iglesia de Antioquía, dice, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, dice, apodado el Negro. Así es, también ya tienen excusa para poner no, de que, el Negro, la Biblia lo dice. Hey, estoy siendo bíblico. No, estoy siendo bíblico, negro. No, apodado el Negro. Dios tiene un sentido de humor, amén. Y si no lo creen, voltea al lado y dice, mire, dice, mire qué gracioso está Dios. No.
Perdón, vamos a regresar a esto. Dice Lucio de Cirene, dice Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dicen en 2, y dice, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme, todos digan apártenme, ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a la cual los he llamado. Apartado y llamado, otra vez, apartado y llamado. Apóstol Pablo, llamado apóstol y apartado para Dios. Entonces hay una secuencia, si lo quieres ver así, hay un patrón en la Biblia, y es esto: Dios nos aparta y nos llama a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos algo de Dios, tenemos una tarea de Dios, tenemos algo que Dios nos ha dado específicamente a nosotros para cumplir. Amén. Y lo he dicho antes, si no lo hago, Dios va a tener que levantar a alguien que lo haga, pero no va a tener el mismo sello. Amén. En vez de esperar y no crecer y no ponerte en el lugar para que Dios te pueda usar, hay que someternos a la voluntad de Dios, hay que someternos al proceso de Dios y levantar y dejar que Dios nos convierta en las personas que Él quiere que nos convertimos, para que Él pueda posicionarnos en el lugar donde Él quiere posicionarnos, para ser de bendición para muchos y muchas personas. Amén. Entonces cada uno tenemos un llamado de Dios. Nuestro llamado es nuestra identidad, y también ya lo he dicho, pero es una tarea específica en Colosenses 4, en el versículo 17. Colosenses 4, 17. Está terminando Pablo es el saludo final, básicamente. Y dice así: Dice, díganle a Arquipo, dice, que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Entonces digan una tarea. Cada uno de nosotros, junto con nuestro llamado, lo que involucra el llamado es una tarea. Amén. Todos tenemos una tarea específica, como estaba hablando. Dice, oye, dile a este cuate que no se haga. No se haga de, no, yo no tengo nada. No. Dile que se ocupe de la tarea que Dios le había dado a él. Que haga lo que Dios había puesto sobre su vida. Que desarrolle lo que Dios ha hablado y la tarea específica por la cual Dios ha posicionado a él dentro del cuerpo de Cristo. Cada tarea es distinto, de alguna forma va a ser distinto. Amén. Como les dije, puede haber aquí 20 maestros, pero cada uno va a tener una tarea específica, un enfoque específico, una pasión específica que va a ser el sello de tu ministerio. Algunos van a enseñar a los niños, algunos su pasión es enseñar a los niños. Esa es una pasión que nunca he tenido. No porque sea malo o porque soy mejor, pero simplemente no es mi pasión. Yo amo a los niños, pero no es mi pasión. Cuando era recién en el Evangelio, querían que me convirtiera en el pastor de niños. Y por amor y honra a mi pastor, le dije sí al principio. Dije sí. Y después, no, ¿sabes qué? No es para mí, lo siento, no. Pero esta tarea no es para mí, no es mi unción, pues no es mi pasión. Y aunque soy joven, era joven. No, eres joven. No, los que son jóvenes, ay, qué criticones, Cuando iniciamos la iglesia tenía 25 años. Y aunque iniciamos jóvenes, mi pasión no eran necesariamente las personas de mi edad, sino personas más grandes. ¿Quién sabe por qué? Gaby y yo en la escuela bíblica no nos hallábamos con personas de nuestra edad, pero íbamos con señores, ¿no? El más grande, los abuelitos de la escuela bíblica, ¿no? Tenían como 70 años y íbamos con ellos a cenar y había una conexión, si lo quieres ver así, con ellos que no podíamos hallar con personas más jóvenes. Entonces Dios me ha dado esa pasión por las personas
más grandes, si lo quieres ver así, de mi edad, quizás más chicos, pero para arriba. Amén, esa es mi pasión y es donde yo me identifico y donde yo siento que la forma, ¿cuántos ven que hasta mi estilo quizás de enseñar, pues hay otros que tienen un llamado más para los jóvenes y es muy diferente su forma, pues su forma de expresarse y su forma de desarrollar la prédica y de las cosas, ¿no? Y respeto y honro y lo necesitamos esas unciones, necesitamos esas personas. Pero yo tengo una tarea específica, igual que ustedes tienen una tarea específica, tienen un llamado específico. Escúchenme bien, nuestro llamado no es lo que hacemos, es quienes somos. Nuestro llamado no es qué hacemos, es quienes somos. Es lo que estamos hablando de la identidad, es quienes somos. Es algo que no puedo quitar, no me puedo separar de eso. Puedo hacer una tarea, pero no soy lo que estoy haciendo, soy lo que Dios dice que soy. Amén. Entonces nuestro llamado no es algo que hacemos, sino es quienes somos. Y otra cosa importante, no es algo que nosotros pedimos, sino es algo que Dios nos da. Es muy importante esta parte. Porque lo que puede suceder es cuando empezamos a hablar de los dones y ahora sí, los dones de Cristo, lo que hemos estado hablando, podemos despertar con ganas de ser algo que no estamos llamados a hacer. ¿Amén? Podamos ver lo que hace otra persona y decir, wow, yo quiero ser como él y yo quiero hacer lo que ellos hacen y yo quiero. Y no que sea malo, pero simplemente lo más probable es que tu sello va a ser diferente. Amén. Entonces, mientras más me estoy tratando de convertir en alguien más, no estoy abrazando lo que yo soy. No estoy abrazando lo que Dios ha puesto sobre mí. No estoy abrazando mi llamado, estoy tratando de ocuparme del llamado de otra persona. Y produce frustración y produce muchas cosas que no queremos en nuestras vidas. Amén. Entonces, es muy importante que los llamados es algo que Dios decide. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué nos habló a ser apóstoles? ¿Quién sabe? ¿Por qué te llamó a ser maestro o pastor? ¿Quién sabe? No sé. Y por mucho tiempo me pregunté hasta que Dios me puso un regañón, una santa regañón. Y me dijo, por mucho tiempo has estado pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Dios dice, simplemente porque yo quise. Sí, Señor. No, no me vuelvo a preguntar, ¿no? Y era Dios, ¿por qué? Porque yo veo tanta deficiencia, yo veo tantas cosas, yo veo lo que yo veo en el espejo y lo que Dios habla de mí. Digo, ¿de dónde va a salir eso? Y era lo que Dios estaba haciendo. Porque yo quise y sí es así. Entonces, tiene que llegar un momento donde abrazamos el llamado que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, sin pena. Por años yo no decía que soy apóstol. Tenía muchas cosas, pues. Yo no podía decir, soy apóstol. ¿Por qué? Porque lo que hablamos la otra semana, la Biblia dice que el apóstol es un llamado de fundamento. Estar en primer lugar, en 1 Corintios 14, dice, primeramente puso apóstoles y luego puso profetas y luego maestros y luego los restos no puso en orden específica. Pero el apóstol lo puso en primer lugar, dice, en primer lugar he puesto apóstoles. Entonces, para empezar, yo decía, no quiero que la gente piense, sí, se cree bien apóstol porque quiere ser el chido, ¿no? Y quiere ser el primero y por eso soy el apóstol, ¿no? No, pues no es el deseo si lo quieres ver así. No fue algo que salió de mí, fue algo que nació de Dios y que Dios puso en mí. Amén. Y fue lo que Dios me habló a través del pastor Alex, los que estaban aquí, los que escucharon. Fue lo que el pastor Alex habló a mí y Dios empezó a despertar en mí. Digo, has reconocido por mucho tiempo el llamado apostólico, pero no lo has abrazado. Y digo, es tiempo de abrazarlo. Es tiempo de abrazar quien yo digo que tú eres. Es tiempo de abrazar el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Y cuando lo abracé,
empecé a caminar en una unción que 5 minutos antes no estaba disponible sobre mi vida. Y Dios despertó algo en mí que tiene que ver con mi llamado. Amén. Entonces no es algo que mira, vamos a ver en 1 de Samuel 16. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amén. 1 de Samuel 16. Esa la verdad es súper importante y va a traer mucha paz a tu corazón. Lo que voy a hablar. Quizás conflicto y luego paz. Amén. Quizás un poquito conflicto porque quizás has estado haciendo lo que voy a hablar. Pero después del conflicto va a traer mucha paz a tu vida. Decir, voy a ser yo. No voy a tratar de ser otra persona, no voy a tratar de ser alguien que no soy, no voy a tratar de actuar como alguien que no soy. Puedo ser yo mismo, yo puedo caminar en lo que es mío y puedo tener mi valor de ahí. Puedo caminar con valor y con propósito en el llamado que está sobre mi vida. Dice así, está hablando de Samuel, cuando Samuel va a ungir a David. Entonces dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Dice, si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Quién escogió? Dios. Dios dice, yo he escogido a uno de sus hijos como rey. Tan tan. Amén. No fue David el que llegó con Dios y dice, Dios, veo a Saúl y no hace buen trabajo. No. La forma de gobernar no es como yo lo haría. Dios, hazme a mí rey de Israel. No, que era Dios hablando. ¿Sí entienden? Inició con Dios, no inició con el hombre. Hello. Inició con Dios, no inició con el hombre. Dios dijo, ve a ese lugar porque yo he apartado a uno de los hijos. Y sabemos que es David. Está diciendo, yo he apartado a David para este llamado en la cual yo lo he llamado. ¿A ser qué? A ser rey. El llamado de David era ser rey. Era la identidad que Dios había dado a él. Era la tarea que Dios le había dado a David. Era ser rey. Era pastor. Amén. Estaba ejerciendo el don de pastorear. Pero Dios dijo, estás operando en esto ahorita, pero mi llamado para ti es que tú seas rey. Te voy a levantar y te voy a poner sobre toda una nación. Y tú vas a gobernar de acuerdo a mi corazón. Amén. Entonces inicia con Dios, no inicia con los hombres. Es súper importante, ya sé que estoy repitiendo mucho, pero es muy importante entender. Porque lo que podemos hacer podemos hacer lo mismo. Podemos ver cómo llega un profeta y cómo un profeta ministra y podemos decir, Dios, yo quiero ser profeta. Quizás, no, quizás le atinaste, pero quizás no. Y si no le atinaste, puedes vivir con mucha frustración. Porque te estás comparando a alguien que quiere ser como ellos en vez de abrazar lo que Dios ha puesto sobre ti. En Corintios, no vamos a ir ahí, pero también en 1 de Corintios 12 está hablando del cuerpo de Cristo y dice lo mismo. Dice, Dios coloca a cada miembro como mejor le complace, como Él le complace, donde Él lo quiere ver. Él los puso donde Él los quiso ver. Y Dios quiere que algunos sean uñas y que otros sean orejas y que otros sean ojos y ni modo, ¿no? Ni modo, Él es el que los coloca, Él es el que posiciona, Él es el que llama, Él es el que separa y aparta a las personas por un propósito y por una tarea específica. Amén. Entonces algo muy importante acerca del llamado. El llamado lo tenemos que descubrir. Amén. Tenemos que descubrir, porque hay un llamado sobre ti, pero quizás no sabes lo que es. Y es donde necesitamos buscar a Dios, necesitamos buscar la dirección de Dios y necesitamos buscar y dejar que Dios hable. Porque quizás lo que has experimentado no tiene nada que ver con el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida.
No creo que alguien vio a David ahí lleno de popó de animal, ¿no? Por estar ahí rodando en el pasto con las ovejas. No creo que nadie lo vio así. Y dijo, el rey de Israel, ¿no? Lo que había experimentado hasta ahorita no tenía nada que ver, lo estaba preparando, pero no tenía nada que ver con el llamado que Dios tenía sobre él. Amén. Quizás nada de lo que tú has hecho ahorita tiene que ver con tu llamado. Pero lo que Dios va a hacer es, Dios va a despertar en ti el hambre de buscar. Y cuando ubicas lo que es, Dios va a empezar a soltar la unción sobre tu vida para que tú puedas caminar en ese llamado que te ha puesto sobre ti. Nuestro llamado es nuestro propósito y nuestro destino. Todos digan destino. El destino para David era el ser rey. Eso era su llamado, era su destino, era su propósito. Dios vio a David y puso ese propósito de que él iba a ser rey sobre su vida. Y es nuestra vocación también, si lo quieren llamar así. Es una vocación. El llamamiento es una vocación. En lo secular, si lo quieres ver así, es ser empresario o ser maestro, es una vocación. Es ser electricista, es quien soy, si lo quieres ver así, ¿no? Soy electricista, es lo que hago. Soy electricista, es mi vocación. El llamado de Dios es la misma forma, es una vocación. Entonces, después del llamado, ya terminamos un tercio hasta ahorita. ¿Vamos bien? ¿Amén? ¿Todos están conmigo? Amén. Muy bien. Segundo, vamos a hablar acerca de la unción. Entonces, todos tenemos un llamado. ¿De acuerdo? Amén. Todos estamos en la misma sintonía. Ok, tengo un llamado. Ok, mi llamado es diferente que la unción. Y la unción es diferente que los dones. Entonces, es lo que vamos a hablar. Los segundos es la unción. La palabra unción viene de la palabra crisma, que básicamente significa untar. Es untar. La unción es ser untado con algo. El rey David no nada más tuvo un llamamiento, pero fue ungido. Entonces el llamamiento y la unción son dos cosas diferentes. Amén. La unción es diferente que el llamamiento, son dos cosas diferentes. Operan juntos, pero son diferentes. Amén. En 1 de Samuel estamos ahí todavía, si tienes tu Biblia, en 1 de Samuel 16. Y vamos a leer el versículo 13. Voy a tomar un poquito agua mientras que lo agarras. Dice así, 1 de Samuel 16, 13, dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Qué sucedió? ¿Qué representa? En toda la tipología de la unción es algo que va ligado con el Espíritu Santo. Amén. Entonces lo que la unción es, o lo que la unción significa, es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Samuel le dijo a David: tienes un llamado de ser rey. Pero un problema que todos nosotros tenemos, era mi dilema, es que no entendemos que no nada más tenemos un llamado, pero también tenemos una unción de parte de Dios para caminar en nuestro llamado. Básicamente Dios dice: David, tú vas a ser rey, pero no está en ti lo que necesitas para ser rey. Entonces yo voy a ungirte con mi espíritu, y mi espíritu te va a dar todo lo que tú necesitas para caminar en el llamamiento que yo te he dado a ti. Es lo mismo que pasa con nosotros. Dios nos hace un llamado, pero nuestro llamado, todos digan, nuestro llamado es espiritual y es sobrenatural. Estamos llamados a hacer cosas sobrenaturales. Amén.
estamos llamados a hacer cosas sobrenaturales. Amén. Un maestro que no tiene la unción de Dios, dice la Biblia que la letra mata. Amén. La letra sola mata. La letra sin el Espíritu, sin la unción del Espíritu, va a matar. Pero la letra con el poder de Dios va a transformar. Amén. Entonces es lo que sucede. Muchas veces agarramos el llamamiento, pero no buscamos la unción. O no creemos en la unción. O no nos sometemos a la unción. Y queremos caminar en nuestro llamamiento sin el poder de Dios sobre nosotros. Amén. Queremos caminar en nuestro llamamiento sin su habilidad trabajando en nosotros. Por años Jesús estaba con sus discípulos. Les enseñó todo lo que necesitaban enseñar. Amén. Por 3 años estaba invirtiendo en ellos y 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 en ellos. Y luego Él se fue y no dijo, vayan por todo el mundo. Dijo, esperen. No vayan, esperen. Porque aunque te he enseñado todas las cosas, te hace falta una cosa más. Esperen la promesa del Padre. Esperen el poder del Espíritu. Amén. Y dice en Hechos 1:4, es donde los acabo de decir, esperen la promesa de mi Padre. Y luego en Hechos 1:8 dice, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, recibirán poder para hacer ¿qué? Para hacer y caminar en su llamado. Para caminar en su destino, para caminar en su propósito, para caminar en lo que Dios había puesto y separado, el propósito que había separado. Un Pedro que días antes había rechazado a Jesús porque alguien lo ubicó, porque alguien lo iba a condenar, porque alguien lo iba a criticar, se levantó en frente de los judíos y predicó un mensaje lleno del Espíritu Santo. Y miles de personas dieron su vida a Cristo. Este Pablo temeroso se convirtió en un Pablo poderoso. ¿Por qué? No por lo que estaba en él, por lo que Dios había hecho sobre él. Porque el Espíritu Santo vino con poder sobre él para cumplir su llamamiento. Amén. Entonces necesitamos la habilidad divina de Dios para cumplir y caminar en nuestro llamado. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no es carne y hueso, es espíritu. Y si no lo atacamos espiritualmente las cosas, no va a haber transformación. Bill Johnson, me encanta lo que dice Bill Johnson. Dice, nosotros creemos ya ves que hay de los programas, no lo vamos a criticar, amén. No lo agarran como que estoy tirando piedras. Pero los 10 pasos, ¿no? Para salir de tus situaciones. Y lo respeto y han tenido mucho impacto, si lo quieres ver así, a personas que han estado. Pero Bill Johnson dice, yo creo en un paso, de la oscuridad a la luz. Amén. Amén. Es un paso de la oscuridad a la luz. Eso solo puede suceder con el poder de Dios. Amén. Eso solo puede suceder con el poder de Dios sobre tu vida. Entonces los discípulos habían recibido un llamado, un destino, pero les dijo, esperen, no es suficiente nada más tener el llamado, no es suficiente nada más tener el destino, necesitan mi poder sobre ti. Jesús, cuando empezó su ministerio, con el Espíritu, ¿qué pasó? Fue bautizado, y cuando fue bautizado se abrieron los cielos y el Padre habló y el Espíritu Santo descendió sobre él y posó sobre él el resto de su ministerio. Y luego fue al desierto y salió del desierto, ¿qué haciendo? Predicando el Evangelio y sanando a todos los oprimidos y sanando a los enfermos y predicando el reino de Dios con poder. Porque hasta ese momento no tenía él el poder para cumplir con su llamado. Pero cuando fue bautizado con el Espíritu, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, el Espíritu le dio el poder para caminar en su llamado. Amén. Entonces el llamado es una cosa, la unción de Dios sobre nuestras vidas es otra cosa totalmente distinto. Amén. Esa es otra cosa totalmente distinto.
La unción es el apoderamiento sobrenatural para cumplir una tarea o un llamado. La unción es el apoderamiento sobrenatural para cumplir una tarea o un llamado. Nuestra unción es de acuerdo al llamado de Dios sobre tu vida. La unción que nosotros tenemos es de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. ¿Sí me entienden? Si tengo un llamado de pastorear, no necesito la unción de un maestro. ¿Sí entienden? Si estoy llamando a predicar, no necesito la unción de aconsejar. Necesito la unción que tenga que ver con el llamado que Dios me ha puesto. Entonces la unción de Dios tiene que ver con el llamado que Dios nos ha dado. Están ligados. Todos tenemos, todos digan todos, tenemos una unción. Tenemos una unción general, todos digan general y específico. En Marcos 16, vamos a ir rapidísimo. Hay más referencias donde podemos ir, pero creo que va a ser suficiente. Amén. Marcos 16. En el versículo 15, Marcos 16, 15. Dice así. Jesús está hablando a sus discípulos. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncian las buenas nuevas a toda criatura. Y el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y dice, y estas señales acompañarán a los que creen. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Todos digan, expulsarán demonios. No necesitas la unción especial para sacar demonios. Yuhu. Es algo que Dios dio a los que creen en Él. Amén. Cuando tienes una situación de un demonio, no decides, déjame hablarle, hermano, que tiene la unción de sacar demonios. No, voltea de ver en el espejo y dice, yo soy un discípulo y Dios me ha dado esa unción. ¿Por qué? Porque soy hijo, porque soy discípulo. Dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Pero yo no tengo don de lenguas. Está hablando de otras lenguas. Está dando una lista general. Dice, todos ustedes, los que crean, hablan en lenguas. Hay un don de lenguas que son para todos los creyentes y todos los hijos de Dios. Es un lenguaje sobrenatural que Dios te da para orar y estar en conexión con Dios. Es para todos. Y hay un don de lenguas, que vamos a hablar de los dones en un momento, que es algo específico que Dios da a ciertas personas para declarar una lengua, pero va a haber una interpretación de esa lengua. Y esa lengua más la interpretación es igual a una profecía. Eso de las lenguas no es para mí, es para ti. Lo tienes en ti. Aunque no lo quieras aceptar, está ahí. No. Pastor dijo que había lenguas en mí. No. Está en ti. Nada más que no lo has avivado, no lo has experimentado, no lo has despertado. Pero ahí está. Amén. Dice así, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no nos hará daño alguno. ¿Cuántos vimos eso en la vida creo que era de Pablo, ¿no? Que agarró unas ramas, lo aventó en el fuego y un serpiente lo agarró y ¿qué hizo? Lo aventó. Después dijeron, la maldición porque lo mordió, y luego vieron que no hizo nada. Es un Dios, ¿no? Cómo cambian de opiniones, ¿no? Las personas que estaban ahí en la isla. Y dice, pondrán las manos sobre los enfermos y esos recobrarán la salud. Pero yo no tengo el don de sanidad. No importa. Tú tienes una unción sobre ti que puede sanar a los enfermos. Y eso es general, eso es para todos. Lo que estamos hablando aquí es para todos. El sacar demonios, sanar los enfermos, hablar en lenguas,
lo del veneno, es algo que es para todos nosotros. Es una unción general. Entonces digan una unción general. Significa que todo hijo puede ser eso. En Lucas 10, Jesús ungió, ahí está otra vez, ungió a sus discípulos y les dijo, vayan y prediquen, sanen los enfermos, sacan los demonios. ¿A quién? A todos. Primero los hizo a los 12 y luego a 70. Primero ungió a los 12 y salieron y predicaron el evangelio, sanaron los enfermos, levantaron los muertos y liberaron a los endemoniados. Y luego lo hizo con 70. ¿Y qué unción les dio? La misma unción. Predicar, sanar, liberar. Amén. Entonces es algo que está disponible para todos ustedes. Todos ustedes pueden imponer sus manos sobre los enfermos y verlos levantarse, verlos sanar. Es una unción que Dios te ha dado a todos los que creen en Él. Eso es una parte. Pero, todos digan, pero también tengo una unción específica. Tienes una unción específica. Quizás lo hemos hablado, lo que hemos hablado es el apóstol. Aparte de la unción general, tienes una unción específica para cumplir con la tarea que Dios te ha dado específicamente. El llamado. En Lucas 4:18, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero Jesús estaba predicando y él leyó Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto Él me ha ungido para. Todos digan para. Soy ungido para hacer algo. Amén. Jesús dijo, soy ungido para sanar a los enfermos, traer libertad a los cautivos. Entonces todos hemos recibido una unción para hacer algo. La unción de Dios que está sobre tu vida es para algo. Tú has recibido una habilidad sobrenatural para hacer algo, para cumplir con tu tarea y cumplir con tu llamado, cumplir con ese rol y lo que Dios tiene específicamente para tu vida. Amén. Ahí vamos aventajando, ¿verdad? Ya. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. ¿Cuántos sus tripas están comiendo entre sí? Tráete unas galletas o algo la próxima vez para que no les vuelva a pasar. Entonces es la habilidad del Espíritu Santo sobre nosotros para cumplir algo o para hacer algo. Ya lo leímos, ya les dije en Hechos 1:8 y también en 1 de Samuel, ya lo leímos, donde Samuel ungió a David y cuando lo ungió vino sobre él la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo para cumplir con el llamado que Dios tenía. Desde ese momento él tenía la unción de rey y Saúl no lo tenía. Pero adivina cuántos años pasaron antes de que él tuvo la posición de rey. 14 años. Entonces digan 14 años. A veces queremos luego brincarnos en lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Dios nos ha ungido. Pero tenemos que esperar hasta que Dios nos dicta los tiempos. Amén. Hasta que Dios diga, ok, ese es el llamado y es la unción que está sobre ti. Pero vamos a irlo trabajando. Vamos a ir formando ese carácter que necesitas para poder sostener todo lo que yo tengo para ti. Y un día Dios va a decir, es hora, es tiempo. De todo lo que te he hablado, es tiempo de empezar a tomar pasos en eso. Entonces ahí está el llamamiento y la unción. ¿Está quedando claro? Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los dones. La palabra don es la palabra carisma. Cuando las personas dicen de qué denominación o de qué rama, si lo quieres ver así, somos carismáticos. Los carismáticos que tienen que ver con carisma. Está hablando de los dones. Somos una iglesia carismáticos porque creemos en las carismas del Espíritu Santo. Creemos en los dones de Dios. Creemos que son activos, que son presentes, que Dios los usa hoy. No murieron con los apóstoles. Se quedaron, están vivos, están operando hoy dentro de la iglesia. Amén. Entonces somos carismáticos en ese sentido. Esa palabra carisma viene de esto, pues de los dones. Los carismáticos vienen de carisma. Y significa gracia o don.
Y básicamente los dones son las gracias sobrenaturales que los cristianos necesitan para cumplir la misión de la iglesia o su misión, su llamado. Amén. Entonces tenemos nuestro llamado, tenemos nuestra unción, pero también tenemos dones. Y los dones son para ayudarnos a cumplir de una forma sobrenatural el llamamiento que Dios tiene sobre nuestras vidas. Todos digan sobrenatural. Otra vez estamos hablando. Dios no quiere que las cosas del ministerio sean naturales. Él quiere que sean sobrenaturales. Uno de los dones, nada más lo estuvimos hablando en la mañana. Estuvimos hablando acerca de la palabra de conocimiento. El don de palabra de conocimiento. Y el don de palabra de conocimiento es cuando Dios te revela algo a ti del presente o del pasado de alguien. ¿Cuántos lo han experimentado? Tanto dando o recibiendo. ¿Cuántos de ustedes Dios ha acercado a alguien y dijo, has pasado por esto o estás pasando por esto? ¿A cuántos? Miren las manos en el aire. ¿Eso sabes cómo se llama? Se llama el don de Cristo. El don del Espíritu, sobre esa persona. Es la palabra de conocimiento. Dios les da una revelación sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? No es algo que las personas llegó a una conclusión cuando te vieron. Amén. No es que te vieron y lo veo un poquito triste, entonces déjame soltar esta. No. Dios dice que estás triste. No. No, eso se llama poder ver, ¿no? Pero el don del Espíritu es un don sobrenatural. Este don específicamente es una revelación sobrenatural. No es algo que ves o que puedes ver en la persona, pero es algo que Dios te muestra para edificar, para traer bendición, para traer edificación, para traer dirección, para traer algo en las vidas de las personas. Amén. El que hay mucha confusión, ya lo dije, pero es acerca del profeta. Amén. Un profeta no es alguien que profetiza. Un profeta no es alguien que profetiza. Un profeta debe profetizar, pero no es profeta porque profetiza. Es profeta por el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Amén. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden la diferencia? Un profeta, como un apóstol puede profetizar. Amén. ¿Por qué? Porque el don es la carisma, no es el llamado. Profetizar es un carisma del Espíritu Santo. Y un apóstol puede profetizar. Un maestro puede profetizar. Un pastor puede profetizar. Un evangelista puede profetizar. Entonces no podemos detectar o ver a alguien y decir, él es un gran profeta porque dan una palabra profética. Puede ser un gran evangelista o un gran maestro que Dios lo usó en este momento para manifestarse en una habilidad sobrenatural de profetizar la vida de alguien. Entonces hay mucha confusión en ese aspecto, por eso quería aclararlo, porque a veces vemos los dones y creemos que somos nuestros dones, pero no somos nuestros dones, somos nuestro llamado. Nuestro llamado nos da nuestra identidad. Si tu identidad está en profetizar, vas a tener una mentalidad de obras. Porque tu identidad está en obrando. Pero cuando mi identidad está en quién soy, no es obras, es identidad. ¿Sí entienden? Entonces, un profeta profetiza, por supuesto, pero es mucho más que alguien que nada más está profetizando todo el tiempo. La unción profético de un profeta es algo muy poderoso y es algo que la iglesia necesita. Es otro don de fundamento que vamos a estar hablando. Pero tenemos que quitarnos esta idea que nada más alguien que profetiza es alguien que es un profeta.
En 1 de Corintios, creo que 14, dice el apóstol Pablo, yo quiero que todos profeticen. Dice, yo quiero que todos profeticen. ¿Qué significa? Todos podemos profetizar, aunque no tengo el manto de apóstol o de profeta. ¿Sí entiendes? Todos los llamamientos deben de ser sobrenaturales. Y lo que nos lleva a ser sobrenaturales muchas veces son los dones que se manifiestan en nuestro ministerio. Un evangelista, cuando vemos en la Biblia, el gran evangelista, de los mejores evangelistas en la Biblia que vemos, era Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Él podía atraer las multitudes? Amén. Pero, ¿qué fue lo que los atrajo a Él? Aparte de su forma de predicar, la revelación que Él tenía. Era el amor, pero era el poder. Amén. Era el poder en la cual Él se manifestaba. Las sanidades, que iban a un lugar y todos eran sanados. Y lo que pasaba, corría la voz. Jesús fue a esta ciudad y todos los que estaban ahí, todos fueron sanados. ¿Dónde está Jesús? Lo voy a buscar, ¿no? Una marca de un evangelista debe ser el poder. Debe de ser señales y milagros, lo sobrenatural. No nada más tener una habilidad de compartir a las personas, pero sobrenatural. Poder de Dios, traer libertad, traer sanidad a las vidas de las personas. Ese llamamiento con los dones para poder caminar sobrenaturalmente en lo que Dios nos ha llamado. Amén. Entonces los dones no es un título o una posición. Amén. El don no es un título. Soy el que da palabras proféticas. No. Soy el que trae libertad a los demoniados, ¿no? Bueno, eso no es un llamado. Hello. Es un don que está sobre ti. Amén. Es un don que Dios te ha dado, pero no es tu llamado. Es la habilidad o el sello que Dios ha puesto sobre tu vida. Es ese llamado. Y necesitas hacerlo de una forma sobrenatural. A mí me apasionan las sanidades. No sé por qué. Me apasiona. Me apasiona ver personas sanadas. Me apasiona ver a cuerpos físicos restaurados por el poder de Dios. Me apasiona. Y hay otras personas que les apasiona dar palabra profética y ser usado por Dios para dar consejería y para traer el amor de Dios a esas situaciones. Son dones manifestándose. Diferentes dones, pero necesario. Alguien que tiene un corazón pastoral, vamos a estar hablando acerca de eso, una unción pastoral, es alguien que cuida, es alguien que protege. Es alguien que está en las vidas de las personas, que está trayendo ahora sí el corazón de Dios a ellos. Pero no es alguien que necesariamente necesita moverse en señales y milagros. Amén. Es alguien que necesita moverse sobrenaturalmente, sí. Pero necesita escuchar el corazón de Dios y declarar eso a las vidas de las personas. Amén. Entonces, para cumplir con nuestra función, ¿cuántos saben que un carpintero necesita ciertas herramientas? Amén. Nuestro llamado es eso, somos carpinteros, pero como carpintero necesitas herramientas específicas para cumplir con tu función. Esos son los dones. Los dones son las herramientas que Dios te da para cumplir y caminar en tu llamado de una forma sobrenatural. Es una capacidad para servir a Dios. Todos digan servir a Dios. Un don es una capacidad sobrenatural para servir a Dios, para traer libertad a las vidas de las personas. Es una habilidad sobrenatural para hacer algo específico. Cada don tiene un propósito específico. Amén. Cada don tiene algo específico que quiere lograr.
El don de sanidad no es para darte un propósito. El don de sanidad es para restaurar un cuerpo enfermo. Pero el don de profecía es para dar propósitos, para dar dirección, para moverte. Tienen propósito, todos son dones, pero tienen un propósito diferente y un propósito específico. Y por último, el don es una herramienta para hacer el trabajo del reino. Es una herramienta, como hablamos acerca del carpintero. El don es una herramienta que tú necesitas para hacer el trabajo del reino. ¿Cuántos saben que toma algo diferente pastorear a ovejas y guiar una nación? ¿Cuántos creen que creo que necesitamos una habilidad poquito diferente? Eso es lo que sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Recibió dones para poder caminar en su llamado. Recibió una habilidad sobrenatural para guiar al pueblo de Dios a lo que Dios tenía preparado para él. Por eso es tan importante, iglesia, el llamado, entender nuestro llamado. Y ligado a nuestro llamado es la unción. Dios nos ha dado una habilidad sobrenatural. Quizás hay personas aquí, ahorita vamos a dar la oportunidad, pero quizás hay personas, ya los vi desaparecer. Trágame silla. Vamos a dar la oportunidad y el llamado ahorita para recibir el bautismo del Espíritu Santo, si es algo que no has hecho. Y el bautismo en el Espíritu Santo es recibir el poder de Dios sobre ti para cumplir el llamado y para cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Es una habilidad sobrenatural y ahorita vamos a hacer un llamado para esas personas que no lo han hecho, que no han recibido eso. Queremos ayudarte y empujarte hacia ese destino y ese llamamiento que Dios tiene para ti. Amén. Entonces la unción, pero también los dones. Lo que sucede cuando los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, empezaron muchos a profetizar. ¿Qué es eso? La unción, el poder de Dios vino sobre ellos y empezaron a manifestar los dones. Empezaron a manifestar. No está aquí una de las chicas, me encanta por la forma que Dios obró en esa situación, pero hace meses estaba buscando yo dirección por mucho tiempo, algo muy específico. Y vino una chica que era su segunda vez en la iglesia, apenas así, no sabía nada, ¿no? Del cristianismo, de Dios, y empecé a hablar del poder, ¿no? ¿No? Entonces hice el mismo llamado que voy a hacer en un momento. Y cuando oraron por ella, cayó así bajo el poder del Espíritu, pero cuando se levantó, empezó a interpretar las lenguas que estaban hablando. Y le empezó a contestar, la persona estaba hablando a alguien en lenguas y ella estaba empezando a interpretar y contestarle lo que la persona estaba hablando. Pues está bien, las dos bien friqueadas, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y luego se levantó y me dijo, ¿quién es Sam? Le dijo a esta mujer, ¿quién es Sam? Dice, no, pues el pastor, él es Sam. Y mientras que se había caído, Dios le dio una palabra para ellas, para mí específicamente. Y se acercó y me dijo algo que yo necesitaba escuchar, básicamente. Y es algo que por mucho tiempo yo estaba buscando dirección. Por mucho tiempo me sentía como en una Y, como que este camino nos va a llevar acá y nos va a llevar en esta dirección. Y tenía mucho que ver con lo que hemos estado hablando del poder de Dios y del reino de Dios. Y lo que era es que yo decía, no es muy práctico, ¿sí entiendes? La gente quizás se pueden ofender o pueden decir, hoy no es nada práctico lo que Sam está hablando del reino y de poder y de los dones y todo eso. Entonces yo estaba en ese yes, si lo quieres ver así, decir, pues vamos a llevar el ministerio en esta dirección o no esta dirección. Y básicamente esta chica vino y me agarró la cabeza y dice que Dios que sigues este camino y que nunca regreses, que no volteas atrás. Y yo, wow, es una palabra para mí, no era una palabra
oportuno y en el momento. Y fue algo que ella recibió al ser bautizada en el Espíritu Santo. No fue algo que ella recibió al tener tanto tiempo caminando en el reino y después de 15 años ya fue algo. No, tenía 2 días. Entonces digan 2 días. Tenía 2 días, 2 veces de haber venido a la iglesia y ella fue bautizada y recibió un don de profecía básicamente en ese momento. Entonces es algo que vamos a ministrar ahorita. Entonces es muy importante. Entonces todos tenemos un llamado, tenemos un destino, tenemos un propósito. Amén. Estamos aquí por un propósito. Y también hemos recibido o vamos a recibir, si no lo has recibido, la unción para cumplir eso. Amén. Quizás hay personas aquí que dicen, Dios me ha hablado y me ha hablado estas cosas, pero no lo veo, pues no me veo caminando, no estoy creciendo, no veo esta parte. Quizás no has recibido la unción que tú necesitas para activar y caminar en lo que Dios ha hablado a tu vida. Pero también Dios te ha dado dones. Todos digan dones. Dios te ha dado dones que son para el beneficio de los demás, es para extender el reino de Dios, es para ser ahora sí, manifestar el corazón de Dios para alguien más. Y son 3 aspectos que todos tenemos. Y es muy importante, nuestros dones no es nuestro llamado. Nuestros dones no es nuestro llamado. Nuestro llamado es nuestro llamado. Ya sé que es profundo, iglesia. Entonces son las 3 cosas que debemos de ubicar. Quizás ya sabes el llamado que Dios te ha dado, pero no has creído ni en la unción, ni has buscado los dones. Y son cosas, quizás hoy estoy abriendo una puerta que dije, wow, yo ni sabía que tenían los 3. Gloria a Dios por eso, empiezan a buscarlo, amén. Empiezan a buscar a Dios, empiezan a humillarse ante Dios, decir, Dios, yo quiero saber cuál es mi llamado, quiero saber cuál es mi propósito. Me acuerdo un chavo que venía, no puede por cuestiones ahorita de trabajo, pero que venía a la iglesia y él estaba así en esa búsqueda de decir, Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Y tenía una Biblia grandísima, sus papás en su casa, ¿no? Ahí en la entrada, ¿no? Con una luz y Dios le habló mientras que estaba en su recámara y le habló y dijo, ve a la Biblia. Y fue a la Biblia, no lo tocó y empezó a leer y no me acuerdo, creo que era Ezequiel. Y empezó a hablar Dios acerca del llamado sobre Ezequiel, el profeta. Y Dios dije, a ti te he llamado a ser profeta. A ti te he llamado a ser profeta. Y así como que qué chido, ¿no? ¿Por qué? Por esa búsqueda de Dios, no. Pero también los dones son cosas. La Biblia dice en Corintios, en 1 de Corintios 14, dice así la palabra de Dios. Dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Ambicionen, ¿qué significa? Los dones no van a venir de así, no van a venir, pues yo voy a sentar aquí, cruzar mis brazos y no hacer nada y esperar a que Dios me dé un don, una palabra o que me dé algo para alguien. Básicamente, ¿no? Así no van a venir. Dice, empeñense, ambicionen los dones, empeñense en buscarlos, buscar oportunidades. Ponte en situaciones donde solamente con el poder de Dios puedes salir. Amén. Es lo que está hablando. Ponte en un lugar que va mucho más allá de tu habilidad física, ¿no? De tu habilidad natural. Y es donde vas a aprender a reconocer tanto los dones que Dios te ha dado y la unción que está sobre tu vida. Amén. Entonces lo siento por el tiempo, pero ¿cuántos están aprendiendo algo? Amén. ¿Cuántos es de revelación lo que Dios está hablando? Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero quiero invitarlos, si pueden apagarme las luces, porfa. Vamos a estar ministrando un aspecto importante de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Si pueden